Buenas noches, Pastor Eladio Ramos. Bienvenido a tu casa, mi hermano y amigo. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bendecido, Pastor Cestero. Contento. Oiga, en ese helicóptero acaban de soltar el estudio. Miren, para que los hermanos sepan, quien ha estado preparando todo ese cuadro de videos nuevos y modernos es el Pastor Eladio. O sea, bueno, como está retirado, tiene tiempo, ¿verdad, Pastor? Amén, amén. El año 2022 será el año de todo en video. Qué Ya lindo, es los cierto. letreros se murieron. Es verdad, Pastor. Bueno, pues Amén. estamos contentos de que en esta noche podamos una vez más, Dios nos dé la oportunidad, ¿verdad? De traer la palabra. Es un privilegio. Yo sé que tú lo consideras también un privilegio el ministrar la palabra. Y en esta noche vamos a estar trayendo el tema que lleva por título Ministros de Satanás. Oye, eso suena como feo, eso suena oscuro, eso suena duro, pero hay evidencia bíblica para eso, ¿verdad, pastor? En esta noche. Amén. Y es importante, Pastor, que hablemos de esto porque ya hemos dicho que Satanás fue destruido. Hemos dicho que ya usted no está peleando con demonios en el aire ni nada de eso. Pero este mundo todavía está poblado por dos simientes. La simiente de los hijos de Dios, que es el trigo, y la cizaña, que son los hijos del diablo, que también están aquí en la tierra todavía. Por lo tanto, tenemos que hacer mención de esto y tenemos que identificar estas cosas para que la persona, cuando nos oye, pues se aclare mucho más Sí. mentalmente de que no estamos hablando de espíritus por el aire, pero sí estamos hablando de hombres que están destinados a perdición, que son ministros de Satanás, muchos de ellos. Bueno, entonces tenemos que partir de la premisa de que Satanás ya fue destruido, conforme a Hebreos capítulo 2, verso 14. Fue profetizado ya en Isaías 27:1, Génesis 3:15, muchos otros versos más, Ezequiel 26:19. Entonces, si Satanás fue destruido y los demonios fueron también destruidos y despojados públicamente, ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice ministros de Satanás? Son, como usted dijo, pastor, estamos hablando de personas. Son gente que llegaron a través de un vientre, pero la Biblia no los cataloga como hijos de Dios. Yo sé que esto es fuerte para muchos tragárselo. Esto es muy fuerte para tu teología, pero es importante que tú te sometas a lo que Dios dice, no a lo que te enseñaron, porque hay cosas que nos enseñaron que son correctas, pero hay cosas que nos enseñaron que están incorrectas y hay que filtrarlo todo por la palabra. La Biblia habla de lobos y la Biblia habla de ovejas. La Biblia habla de trigo y la Biblia habla de cizaña. La Biblia habla de hijos de Dios y la Biblia habla de hijos del diablo. Estos son dos hijos totalmente distintos. Uno no se puede convertir en otro. Así que vamos a comenzar, pastor, con el primer verso allá en el Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos en esta noche para comenzar? Amén. Abrimos con Segunda de Corintios, el capítulo 11, comenzando en el verso 13. Y es bueno que pongamos atención a estos versos. Dice, porque estos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, son falsos apóstoles. Ahí usted inmediatamente ya tiene que ir tomando nota. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es un obrero fraudulento? Algo fraudulento es algo que no es cierto, no es genuino, no es correcto, Es verídico. pero que se posa como eso, ¿eh? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, mire la observación tan importante que el apóstol Pablo hace aquí. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando leemos este verso de que Satanás se disfraza como ángel de luz, hay que aclarar, Satanás se disfrazaba como ángel de luz, pero si ya fue destruido conforme a lo que dice Hebreos 2:14, nosotros no podemos leer un verso como este y pisotear todo lo que hemos enseñado y aprendido de que Satanás fue destruido. Así que esto de que Satanás se disfraza como ángel de luz es algo que él hacía antes de ser destruido, ¿verdad? Y entonces en el verso 15
esto aplica ahora para este tiempo, porque dice, así que no es extraño, me encanta, porque primero Pablo dijo, no es maravilla, y ahora dice, no es extraño, sino también sus ministros. ¿Quiénes ministros? Los ministros de Satanás. De ahí es que sale el tema de hoy. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es bien importante porque lo que estamos trazando aquí ahora mismo es un hombre falso que se mete en la iglesia, que parece un hijo de Dios. No se equivoque, un ministro de Satanás posiblemente está mejor vestido que usted y que yo. Un ministro de Satanás quizá viene con un Botany 500, viene con un vestido muy bien calzado, y la impresión corporal de ese ministro quizás da para engañar a cualquier persona. Pero donde usted hace la diferencia es en lo que ese ministro habla. Ahí es donde está la cosa. Y vamos a seguir desarrollando esto porque vamos a hablar de varios versos bíblicos que nos hablan y nos describen las cualidades que poseen estos ministros de Satanás. Pastor, entonces aquí está evidenciando que son ministros de Satanás, pero se disfrazan como ministros de justicia. Quiere decir que en su identidad espíritu son malos, son perversos, ¿verdad? Son engañadores, fraudulentos, pero se visten como si fuera de bien, de justicia. Entonces aquí es donde las personas, muchos se engañan, ¿verdad? Por no conocer estas verdades y piensan que todo el mundo es bueno, ay, qué lindo predica. Pero ahí, mire, cuando, y esto es un tema bien fuerte, pero tenemos que hablarlo, cuando usted va a una congregación, usted escucha a alguien por la televisión, en el internet, por Facebook, ahora que los medios han proliferado tanto y los mensajes están avanzando, todo el mundo está predicando por internet. Y usted puede quedar embrujado con un tema, ay, qué lindo habla esta persona. Pero hay muchas cosas que hay que ver. Número uno, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Hay que conocer qué fruto, porque usted puede estar escuchando a una persona solamente por el internet, pero no conoce el fruto de él, de la persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está viviendo? Hay personas que están predicando en las redes y la mujer no cree, la misma mujer, los mismos hijos no creen en esa persona. Lo catalogan un falso, un hipócrita. Entonces, por eso no todo lo que dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Usted tiene que juzgar, a examinarlo todo y tiene que ir conforme a la palabra. Puede tener un léxico muy bonito, puede tener una verbología o un carisma, pero puede ser también un ministro de Satanás que está engañando a la gente. Y el contenido es bien importante, pastor. Por eso nosotros seguimos reiterando una y otra vez. El contenido de las palabras que hablamos es tan importante. El contenido te tiene que presentar primeramente perfecto en Cristo Jesús. Sí, sí. Fíjate, un ministro que no te presenta perfecto en Cristo Jesús te está denigrando, te está robando lo que dice la palabra de tu identidad. La palabra dice que tú fuiste trasladado al reino inconmovible de su Hijo amado. La palabra dice que tú fuiste librado de la potestad de las tinieblas. Es como decíamos la semana pasada, pastor. Entretener la idea equivocada de que un demonio pudiera poseer a un hijo de Dios. Fíjese, y estábamos hablando de que no es posible por dos razones. Una, porque los demonios fueron sacados ya. Y dos, porque tu cuerpo fue comprado a precio de sangre. No creo, pastor, que el Espíritu Santo va a estar contento con que cualquiera quiera entrar ahí como Juan por su casa. No creo. Fíjate, lo único que penetra en tu interior y en tu mente es lo que tú mismo permites. Los pensamientos que tú entretienes, las cosas que tú entretienes, porque el asunto con esto es que dentro de este cuerpo vivimos todos y somos mayordomos. Habíamos dicho una vez que somos mayordomos
porque un mayordomo es uno que vive en una casa que no le pertenece. Pues el cuerpo tuyo, dice la palabra, ya no sois vuestros, sino que fuisteis comprados a precio de sangre. Tú eres un mayordomo, pero tienes que tener cuidado porque puedes dar entrada a pensamientos foráneos, a inclinaciones del viejo hombre que está viciado, que anda por ahí todo el tiempo buscando a ver cómo te engaña. Ahora, un ministro de Satanás no te va a hablar de eso, pero un ministro del Evangelio que está lleno del Espíritu Santo te va a decir, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y todo el tiempo tú vas a ver que te preparan para la batalla y oiga bien, no es una batalla espiritual. Olvídese de las guerras espirituales porque ya las guerras espirituales pasaron. En el espíritu ya usted es más que vencedor, usted ganó. Pero usted está batallando contra los miembros y contra todas esas concupiscencias que batallan en nuestros miembros diariamente. Y ahí es donde está la pelea, pastor. Es una pelea mental, es una pelea que de la única forma que se contrarresta es aplicándole las verdades del glorioso evangelio de la gracia, que es el que te presenta perfecto. Lo lindo es que el apóstol Pablo, pastor, fue bien claro y dio varias alertas sobre estos ministros de Satanás, estas personas fraudulentas. Y aquí en segunda carta a Tesalónica, capítulo 2 y el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ¿verdad? No vendrá, hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya comienza Pablo, lo llamó allá ministro de Satanás, aquí le dice hombre de pecado, hijo de perdición y comienza a dar características, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya aquí comienza a dar unas características de lo que hacen estos ministros. Pablo dijo allá que se vestía como un ministro de justicia. En otras palabras, es como un lobo, pero se viste de santidad, se viste de que está hablando la palabra, pero por dentro es un ministro de Satanás. Aquí dice, otra característica es que se hace pasar por Dios. En otras palabras, no necesariamente dice yo soy Dios, como pudiera serlo también, pero también otra evidencia es que toma el lugar de Dios, establece su voluntad. Y entonces son evidencia y le llama hijo de perdición. ¿Qué significa un hijo de perdición? Es una persona, le llama hijo porque nació por un vientre de una mujer, pero nació para perderse. Y usted, pastor, y nosotros, no, los hijos de Dios nacimos salvos, nacimos para salvarnos. Pero el hijo de perdición no puede salvarse porque es un hijo de perdición. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Todo ese capítulo, pues si usted tiene una media hora, unos 45 minutos y quiere estar bien edificado, léase Romanos 9, porque dice que hay vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién los preparó? Ellos mismos no. Dios los preparó de antemano para ser vasos para destrucción. Así como preparó a Lucifer para ser destruido, pues Dios es el que prepara estos vasos y tienen una función de hijo de perdición. Pastor, este es uno de los temas más complicados porque la gente cuando oye esto, bueno, en Romanos 9, Pablo dice, y yo sé que tú me vas a decir, pero mira, pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Pero es que es así es como Dios lo cortó. Y inclusive, si tú quieres tener más información en cuanto a estas dos simientes, hay un estudio que el pastor y yo hablamos que se llama Las Dos Simientes. Y si tú no sabes, no lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube porque ahí hay cientos y cientos de estudios y panfletos. Tú me mandas un correíto info@texaltamosdios.org y yo te envío el link para que simplemente lo aprietes y lo puedas ver. Pero cuando entendemos que en este mundo hay cizaña y hay trigo, cuando entendemos que en este mundo hay vasos de ira preparados para destrucción y vasos de misericordia preparados para gloria, tú te vas a dar cuenta
que es bien fácil entender entonces que los ministros de Satanás no son otra cosa que la simiente del diablo que está aquí en la tierra persiguiendo a los hijos de Dios. Fíjate, tratando de engañar a los hijos de Dios. Y mira, esto sigue, mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, en el verso 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y mira lo que dice luego. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Wow. O sea, el ministro de Satanás no recibe el don de fe porque no puede. El don de fe es solamente dado para los hijos, fíjate. La fe, una vez dada, se le dio a todos los hijos de Dios. Después de la crucifixión y la ascensión de Jesucristo, ese don de fe llegó a tu vida para que el justo pueda vivir por esa fe. Pero el hijo de perdición es un hombre malo y perverso y esa fe no es de él. Él no tiene esos sentimientos que tiene el Hijo de Dios. El hijo de perdición peca y peca y peca y engaña y hace todo y no le duele y no le molesta. Por eso es que tú has visto que muchos de ellos se han trepado a púlpitos, han levantado ministerios grandísimos y después han sido el objeto de oprobio, han sido el objeto de escándalos, porque, y no estoy diciendo que son todos, por favor no me malentiendan, pero el hijo de perdición tiene esa característica de que no se sacia de pecar. Y entonces puede estar en un ministerio. ¿Por qué razón? Porque quizás el ministerio le devenga una ganancia buena. Hoy día, pastor, cualquiera habla una iglesia y incorpora un ministerio y vámonos por aquí que ahora yo soy ministro. Pero tú tienes que tener cuidado donde tú te sientas. Tú tienes que tener cuidado que tú escuchas. Si la palabra que oyes es una palabra que te presenta perfecto y que no te manipula. Eso es tremendo. Bueno, para darle un poquito más de explicación, pastor, porque como usted dijo, es un tema bastante fuerte y estamos tocando el hijo de perdición cuando se habla de ministros de Satanás. Por ejemplo, aquí, mire Romanos capítulo 9, por beneficio de algunos que están escuchándonos, ¿verdad? Dice, verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es desde el vientre, no habían hecho ni bien ni mal. Aquí no ejercieron su libre albedrío, esto fue Dios que ejecutó. A uno amé y a otro aborrecí. ¿Qué pues diremos? Porque la mente humana rápido dice, pues Dios es injusto, ¿habrá injusticia en Dios? La divina respuesta lo dice, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermano, mire, todo ese capítulo, yo no tengo tiempo para leerlo todo, pero ahí está diciendo que Dios es soberano y Él prepara a unos. Mira el verso 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para ira. Dice, ¿y qué si Dios quería? Verso 21, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, hermano, si usted tiene un problema con esto, tiene un problema con la mente de Cristo. Tiene un problema con la soberanía de Dios, porque Dios hace como Él quiere. Eclesiastés dice, ¿y quién será aquel que diga que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Esto tiene que ponerte a pensar. Entonces los ministros de Satanás, el hijo de perdición, Pablo le llama en el capítulo 3, verso 2, hombres malos y perversos porque no es de toda la fe. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, ¿qué es eso de doctrina de demonios si ya los demonios están destruidos?
Volvemos a lo mismo. La gente cuando oye la palabra demonio, inmediatamente empieza a pensar en pichones por el aire. Esos ya fueron quitados del medio. Esos fueron ya vencidos en la cruz del Calvario. Pero aquí en la tierra ya no hay diablo, ya no hay demonios espirituales, pero hay demonios carnales, montones. Y Que aquí están el apóstol vestidos de Pablo carne. identifica que son hombres. Mira, hombres posiblemente bien vestidos, como te dije ahorita, con corbata, con una voz bien agradable. Estoy contento de que me estás escuchando. Y con una lisonja de esa te engaña. Fíjate. Porque esa es la característica. Dice más, pastor, ahí dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay veces que estos ministros de Satanás se paran en un púlpito y esclavizan a la preciosa iglesia de Jesucristo. Fíjate. Porque hay en ellos un deseo de manipularte. Hay un deseo de controlarte. Cuando tú ves un hombre que quiere controlarte, ten cuidado que algo está pasando ahí, porque mira, Dios te llamó a libertad. Por eso aquí en este ministerio te decimos, mira, tú eres libre, pero libre como el viento. Tú eres libre, tú estás completo, tú estás perfecto, obviamente, y estás en libertad. Pero también te decimos, no utilices la gracia como libertinaje, porque Así es. puedes, fíjate, pero no debes. Así es. Qué lindo que siempre damos esa salvedad. Y también el apóstol Pablo habló claro de esto, hermano. Mire que estamos hablando versos. El apóstol Pedro también habló de esto, porque habló de los falsos maestros que han seguido el camino de Caín, de Balaam, y él da una serie de 2 veces muertos. Habló Judas también de ellos, que convierten el libertinaje de la gracia. Y el apóstol Pablo, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Oiga, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermano, mire, no todo el que se para en un púlpito es un siervo de Dios. No. Y usted no lo puede juzgar por apariencia. Esto tiene que ser por el Espíritu. Por sus frutos lo conoceréis. Por la palabra. ¿Qué está enseñando? ¿Está trazando la palabra correctamente? ¿Está llevando al pueblo a la estatura de ese varón perfecto o está condenando al pueblo a perdición y condenando a los que ya están salvos con una sola ofrenda? Los está manchando. Usted tiene que tener mucho cuidado a quién usted le da el oído. Y yo sé que puede ser que pastores que me dio dinero, que me ayudó, que está bien vestido, que mire, esta gente son tremendos porque estudian en un instituto. Y como estudian en un instituto, le dan un título y si tiene un título tiene derecho a un trabajo, a una congregación a pastorear. Y estos son la gente después que caen, ¿verdad? En un mal testimonio y después la gente dice, ah, yo no quiero saber de los pastores. No, no, es que el mismo Jesús lo dijo, se visten, son lobos vestidos de oveja. No son ovejas que se comportan como lobos, son lobos que se visten de oveja y parecen ovejas, muy buenos, pero por dentro están corruptos, son ministros de Satanás. Y hay otro, este es un problema, pastor, que obviamente estamos entendiendo conforme a lo que estamos leyendo, porque esta escritura aquí que estamos leyendo de Timoteo, esto es del año 50 y pico. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto estaba pasando en aquel tiempo y esto siempre ha pasado, porque donde hay carne hay adulterio, hay fornicación, hay engaño, hay manipulación. Mire cómo el apóstol Pablo vuelve otra vez en la segunda carta que le escribe a Timoteo de la cárcel y le dice, porque de estos son los que se meten en las casas Ay, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas, estas mujeres, arrastradas por diversas concupiscencias.
Estas, las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ahora está hablando de los hombres corruptos, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y luego dice, réprobos en cuanto a la fe. Wow. ¿Qué es una persona réproba en cuanto a la fe? Una persona réproba en cuanto a la fe es que definitivamente no puede vivir por fe porque ese don no lo puede entender. Ese don solamente fue dado para los hijos de Dios. Un hijo de perdición ve eso de fe y quizá por un ratito te puede engañar, pero eventualmente la lana se le cae y tú ves que es un lobo. Mira el verso 9. Pablo dice, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Pablo confrontó a muchos hombres, al igual que Jesús. Jesús confrontó fariseos, saduceos, gente que aparentaba que eran gente buena, pero por dentro dice que eran sepulcros blanqueados, le llamó Jesús, pastor. Hay un verso aquí, pastor, que Lucas trae en Hechos capítulo 20, pero es interesante porque Lucas cita las palabras del apóstol Pablo. Pablo no escribió el libro de los Hechos, fue Lucas, pero fue tan fiel Lucas en traer, ¿verdad? La verdad que lo que Pablo dijo, él lo puso por escrito. Mira cómo dice el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20 y el verso 29. Mira lo que el apóstol Pablo advierte antes de su partida. Dice, porque, vamos a leer el verso 28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pastor, aquí hay un llamado a los pastores a cuidar el púlpito. Y nosotros hemos tratado lo más que hemos podido, ¿verdad? De cuidar nuestro púlpito, de protegerlo. Y no es que nos creemos mejores que nadie. No, mi hermano, en ninguna manera. Es que no todo el que predica hace bien. Hay personas que te predican una gracia maravillosa, pero sus vidas son un etcétera. Entonces, por eso si el vecino lo conoce, si el compañero de trabajo lo conoce, dice que ese es un pastor, que ese predica en la iglesia, yo no quiero ir para esa iglesia. Entonces tienen razón. Entonces aquí Pablo dice, mirad por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo profetizó que iban a entrar dentro del círculo de la iglesia lobos rapaces. Pastor, ¿hemos visto eso a través de los años? ¿Sí o no? Lo hemos visto. Ahora, él habla de estos ministros de Satanás. Aquí le llama lobos rapaces, allá le llama hijo de perdición a los tesalonicenses. Pero mira cómo dice ahora en el verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Aquí presenta ahora los hijos de Dios que son arrastrados por estos hombres perversos y que de ellos mismos se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, hay que estar apercibido. Usted tiene que estar. Mire, ¿por qué yo enfatizo? Yo hablé un poco de esto el domingo. Si usted quiere escuchar el tema completo, escúchelo. Del domingo pasado con el tema Los hijos de Cloé. Hablé un poco de mi testimonio. Yo mismo fui arrastrado por la mentira. Porque uno puede conocer una verdad y disfrutar de una verdad tremenda, pero no necesariamente el que empieza bien termina bien. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que mantener los ojos puestos en Jesús. En el caso mío, yo los quité del Señor y los puse en el hombre y nos fuimos desviando paulatinamente hasta que llegamos a herejías. Y fuimos arrastrados y arrastramos a muchos también. Por eso yo digo, Dios al sacarme de esta idolatría y de este lío, me dio una nueva oportunidad y hoy alerto. Hoy tengo esa misión, ese llamado, esa urgencia de parte del Espíritu Santo a que los pastores guarden
ese rebaño, a que se ocupen en la verdad, a que tengan cuidado cómo ministran la palabra del Señor, porque si no somos arrastrados por esta gente que se meten en las casas, como usted leyó, pastor, se llevan las mujercillas. Así son los ministerios hoy. Por eso salen ministros ahí con un montón de cosas que se quedaron enredados con, y la iglesia se dividió en pedazos y traen un mal testimonio a la iglesia. Entonces tenemos que cuidarnos. No es que, mire, no es que un pastor es santo. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Lo importante es que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. Que usted no viva en esa pasión desordenada, que usted no continúe en ese vicio, que usted no continúe en esa doble vida, sino que usted sea un siervo de Dios sujeto al poder de Dios para que cuando usted hable la palabra no sea avergonzado del evangelio. ¿Es así, pastor? Y cuando una persona predica el evangelio, si su testimonio no respalda lo que está diciendo, eso es címbalo que retiñe. Y es cuestión de tiempo. La gente lo va a entender y la gente lo va a ver y no va a creer en él. Sí. Pero mira, el hijo de perdición se mete en la iglesia y parece que es de la iglesia. Parece que son de ahí. El hijo de Dios, hay veces, pastor, como usted dijo, a veces son arrastrados porque no se han ejercitado para discernir la diferencia entre el bien y el mal, y es una pena. Yo, pastor, una de las cosas que más observo en un ministro del Señor, una de las cosas que más observo, cómo está su relación con su familia, con sus hijos, con su mujer, porque la primera institución que Dios hizo fue la familia. Está. Y entonces, si tú tienes una victoria, mira, hasta los mormones dicen que el mayor triunfo se logra en el hogar. Los santos de los últimos días lo dicen. Sí. Pero desgraciadamente hay veces que hay ministros que no han logrado triunfar en su casa y entonces están detrás de un púlpito, pero tienen un desastre en la casa. Entonces, si tu mujer no puede decir de ti, mi esposo es un hombre santo, mi esposo es un hombre que se dedica, mi esposo es un hombre que yo sé que lo que él enseña en un púlpito, eso es lo que vive en mi casa. Mira, si tu mujer no puede decir eso, estás en serios problemas porque el primer testimonio, pastor, es en la casa. Es en la casa. Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo, yo necesito gente que gobiernen bien en su casa, porque si no van a gobernar bien en su casa, ¿cómo los vas a poner a gobernar en la iglesia? Así mismo. Fíjate, el hijo de perdición se destaca y se caracteriza por eso. Pastor, desgraciadamente tengo que decir que hay veces que hay hombres que no son ni cristianos, que tienen una mejor relación matrimonial que muchos hombres cristianos, que deja tanto que desear. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu cónyuge. Honra a tu esposa. Respeta a tu esposa y respeta a tu esposo. Ese es una característica importante de todo hombre y toda mujer. Cuida tu testimonio. Guárdate de esas cosas para que no tengas que ser entonces un oprobio y un bochorno para el evangelio. Porque hay veces que el evangelio es vituperado por causa del testimonio pobre que tienen algunos. Procura presentarte ante Dios con buen testimonio. Ese es el consejo para esta noche. Trata de hacerlo, porque el Hijo de Dios se comporta como que es un hijo de Dios. Tremendo. Pastor, tengo una pregunta, porque yo recuerdo en mi caminar, cuando caí en el error, llegamos a decir que esos ministros de Satanás eran los apóstoles de Cristo. Y hoy entendemos que eso es un error. No hay base bíblica para decir que Pablo se estaba refiriendo a los apóstoles de Jesús. No. Eso es totalmente falso. Porque inclusive Pablo en varias ocasiones le dio la diestra en señal de compañerismo con los apóstoles. Él compartió con Pedro, estuvo con él 15 días. También en un momento vio a Jacobo. En otro momento fue a Jerusalén para compartir con ellos. Pablo tenía una relación y él reconocía el ministerio. Él mismo dijo, el que le dio el apostolado a Pedro para los de la circuncisión, me lo dio a mí para los de la incircuncisión. Pablo reconocía el apostolado y el llamado de ellos, pero
Pero Pablo, cuando hablaba de ministros de Satanás, hijos de perdición, hombres malos y perversos, no se estaba refiriendo a los apóstoles como algunos, y en el caso mío yo lo enseñaba antes porque estaba equivocado. Pero no hay base bíblica para eso, pastor. Exacto, los apóstoles de Jesús, ellos simplemente eran hombres judíos, hombres que seguían unas costumbres cuando fueron comisionados. Por ser judíos, ellos permanecieron en el estilo de vida que tenían y por sus costumbres judías. Y el problema que hubo fue que cuando empezaron a incorporarse gentiles a la iglesia de ellos, pues ellos, entonces el apóstol Pedro fue uno que los obligaba a judaizar. Sin embargo, él mismo, pastor, hipócritamente comía con los gentiles, no comía limpio cuando no estaban los de Jerusalén. Y entonces Pablo una vez lo confrontó con eso, pero ni Pedro, ni los otros 11, incluyendo a Matías, que fue el que reemplazó a Judas, en los 12 apóstoles hubo un hijo de perdición. Uno, y ese hijo de perdición, Judas, se ahorcó, perdió la vida, vendió a maestro, pero de ahí en adelante los apóstoles de Jesucristo no eran obreros fraudulentos. Sencillamente ellos no entendieron algunos detalles que luego el apóstol Pablo, siendo judío como ellos, les explicó de cómo a los gentiles no tienen ley, como dice Romanos 2:3. No tienen ley. Usted es gentil, usted no tiene ley. Usted puede comer como usted quiera. Obviamente, cuando usted come limpio, cuando usted come lo que tiene que comer, usted va a estar más saludable. Claro. Mire, yo admiro al pueblo adventista porque el pueblo adventista, ellos comen saludable, comen sano. Quisiera yo poder comer así. Lo que pasa es que a mí no hay quien me saque del lechón asado y los pasteles, pastor. Pero todas estas cosas son costumbres buenas para tu cuerpo. Sin embargo, los apóstoles de Jesucristo fueron hombres de Dios y no podemos decir que no lo fueron. Y después el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, verso 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Hay una versión que dice en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como esta que estamos hablando hoy, pastor, las cuales los indoctos tuercen e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Jesús lo dijo allá en Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ve, ahí está el hijo de perdición, el lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso es lo que sucede en una congregación cuando entra un lobo. Y a veces, pastor, estas personas no están ni convertidas. Bueno, un lobo no se puede convertir, pero te saben los versos de memoria. Hay veces que hablan más Biblia, pastor, que los mismos hijos de Dios, porque si un problema tiene el pueblo de Dios estos días, pastores, que no estudian. Sí. No estudian. Yo admiro a las personas que nos están mirando ahora mismo y tienen su cuaderno, están tomando notas. Admiro a las personas que se meten al canal y buscan el estudio, las personas que siguen estudiando en su casa, que tienen un devocional, que le dedican un tiempo a crecer. Pero mire, hay gente que sencillamente se conforman con el mensajito que oyen en la iglesia. Imagínese usted, pastor, en el caso del ministerio Te Exaltamos Dios, me imagino que entonces irán a la iglesia una vez al mes y durante ese otro tiempo hay que leer la palabra, hay que estudiar, hay que escuchar, hay que buscar la presencia del Señor. Si no lo hacemos, entonces estamos mal. En resumida cuenta, tú debes de estar en una iglesia que te presentan perfecto, que te presentan completo, que te hablan del hombre viejo que está viciado, que anda contigo y que tengas cuidado de ti mismo. Cuando tú oyes esas cosas, tú estás en un sitio donde te están hablando la sana doctrina. Pero si estás en una iglesia que no se conforma a la sana doctrina y a las palabras de Jesús, entonces tienes que tener cuidado, porque puede que tú estés siendo pastoreado por un ministro que no es de Dios. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Por aquí Lupita Gómez dice, necesitaba escuchar esa